Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 15. Libro 1. Capítulo 15, fin. Aquí hay otro capítulo. Nada que sumar aquí. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Pachumaster. Capítulo 15. Cuando llegamos al gremio, estaba conmigo golpeado y azul, apoyado en el hombro de Jan para apoyarme. Tal vez todos habían querido saber qué había sucedido, pero afortunadamente habían decidido que podían esperar una vez que Jan dejara en claro que estábamos bien, agotados. Y necesita desesperadamente una ducha. Siendo el tanque, y aparentemente habiendo hecho mis deberes de tanque demasiado bien, fui yo quien olió peor. Por otro lado, Jan era Jan, por lo que lo había reclamado primero y disfrutó felizmente del agua caliente antes que yo. En casa, eso habría significado un baño frío para mí, ya que no habíamos tenido más opción que calentar una tina de cobre sobre el fuego y compartir el agua a veces. Entre 9 personas, eso se volvió obsoleto rápidamente, aunque papá había creado algunas otras y al menos podíamos usar estoque de forje para calentarlo. La sala del gremio, sin embargo, era mucho más lujosa, incluso en su estado ruinoso. El tanque colector de lluvia junto al exterior alimentaba agua a través de las tuberías que había reparado el día anterior y hacia una caldera que Pirra, bendita sea, había considerado adecuado abastecerse con la madera sobrante de los muebles arruinados. No solo me dio la oportunidad de deleitarme con el agua humeante que caía en cascada a mi alrededor, sino también la privacidad para quitarme el amuleto que sentía como si se hubiera fusionado con mi carne durante los últimos días. Las palabras sobre mi cabeza, las verdaderas palabras, podrían haberme arruinado si hubiera regresado a los dormitorios compartidos. Aquí eran bienvenidos, aunque un poco extraños. De alguna manera había empezado a acostumbrarme a ser un caballero, y el recordatorio de que no lo era a la vez sorprendente y aleccionador. Sin embargo, cambiaron cuando me volví a poner el amuleto, y de repente yo era Jaune el caballero, una vez más. Unos minutos más tarde, refrescado y ahora con ropa nueva, asentí a todos mientras entré al salón principal y me senté en el sofá junto a Pirra. Estábamos todos acurrucados en un pequeño círculo, usando todas las sillas, sofás o taburetes bajos que pudimos. Era la única habitación funcional del pasillo, pero ya tenía mejor aspecto que antes. Imperio Pícaro de Torchwick. Weiss repitió una vez que Jan y yo terminamos de contar nuestra historia. La maga puso una mano en su cadera y agitó su cabello blanco hacia un lado. Supongo que el nombre lo dice todo. No es de extrañar que haya enviado un NPC para engañarnos, nadie en su sano juicio confiaría en un pícaro. Quería desafiarla en eso, pero la última vez que lo hice en defensa de Azure, había sido un error. Mientras los demás murmuraban para sí mismos, todo lo que pude hacer fue suspirar y desplomarme un poco. Es posible que hayamos descubierto quién es, dijo Pirra, desde su posición sentada en el sofá junto a mí, pero no estoy segura de qué podemos hacer con eso. A menos que tú y Ren hayan descubierto algo sobre el contrato, todavía estamos atados a eso, ¿no? Lo somos, suspiró Weiss. Ren y yo buscamos todas las lagunas que pudimos, pero Beacon se ha establecido durante siglos. La redacción puede ser un poco arcaica, pero las leyes mismas se han perfeccionado con el tiempo. Entonces, ¿no vamos a salir de esto? Yo pregunté. Weiss negó con la cabeza y eso fue todo, no. El humor general entre el gremio decayó, y cuando la orgullosa maga se sentó en su propio asiento, solo permaneció el silencio. Había sido una posibilidad remota, claro. Pero creo que todos esperábamos que los dos pudieran encontrar algún tipo de cláusula de seguridad. Por otra parte, si existiera tal cosa, entonces Torchwick probablemente no se habría salido con la suya durante tanto tiempo como aparentemente lo hizo. La frustración se acumuló dentro de mí, mezclada con ira por lo inútiles que éramos en la situación actual. Este no era un problema del que los demás pudieran salir luchando, ni era algo que yo pudiera solucionar. Me temo que las cosas no mejoran. Ren rompió el silencio, y probablemente también nuestros corazones. Mientras estábamos allí, descubrimos algunas cosas que nos empeorarán la vida. Una cosa era la necesidad de que cada Beacon tuviera al menos un miembro del personal.
Jan resopló. ¿Para qué necesitaríamos personal? Solo somos 7. Mantenimiento y conservación general, dijo Ren, y también para proporcionar un puerto de escala con el que Viacom pueda contactar si algo nos sucede. Podríamos estar en una misión, o cazando en el bosque Esmeralda, o en lecciones. En esas circunstancias, la escuela tiene que saber que hay alguien con quien pueden ponerse en contacto, y también alguien que cuidará del premio y se asegurará de que no haya ningún daño. Ren hizo una pausa, como para reconocer la ironía de esa declaración y el estado del salón tal como estaba. No podemos simplemente inscribir a uno de nosotros. Ren negó con la cabeza. Las reglas establecen que tiene que ser un NPC. Es más, debemos contratarlos y pagarles nosotros mismos. Para todos los efectos, serían nuestros empleados y el senescal del gremio. Eso es ridículo, argumentó Jan, ¿por qué nos obligarían a hacer eso? Solo somos de primer año. Esta vez fue Weiss quien habló, la maga suspiró mientras nos miraba. Y ahí radica el problema. Una cosa que descubrimos fue que la mayoría de los gremios solo se crean en el segundo o tercer año de una persona. Si bien los de primer año pueden unirse a los gremios, normalmente no crean los suyos propios. El costo les impide, debería a nosotros también nos lo han impedido, pero nos engañaron y no nos dimos cuenta de cuáles serían los costos totales. Entonces, necesitamos un salón del gremio y un NPC que actúe como cuidador, preguntó Pirra. Weiss asintió en respuesta y el campeón suspiró. ¿Qué pasa si no tenemos uno? ¿Hay algún castigo? Viacom nos obligaría a pagar uno y esperaría un pago de nuestra parte. Sería una tarifa justa y estoy seguro de que nos habrían dejado pagarlo con el tiempo, lamentablemente, no tenemos esa opción. Gemí en mis manos. Antorcha. Torchwick, asintió Weiss. Nuestro estimado benefactor ha considerado oportuno mirar hacia el futuro y planificar tal eventualidad. Su voz era tan fría como el hielo e igual de quebradiza. El contrato que firmamos establece que si no le registramos un NPC antes de fin de mes, entonces TRE proporcionará uno propio en lugar de Viacom. Este servicio benévolo eliminará la necesidad de que lo hagamos, al menos. La tasa tan baja de 3.000 gravámenes al mes. 3.000. Mi boca se abrió en estado de shock y, a juzgar por el silencio, no fui el único que se sintió así. Eso era casi lo mismo que nos costaba el alquiler cada mes, y simplemente que una persona viniera y no hiciera nada. Ni siquiera había nada que mantener. El lugar era un tugurio. Entonces esta es solo otra forma en que nos despluma, dijo Pirra. Sin duda esperaba que no nos diéramos cuenta o que gastáramos todo nuestro gravamen en reparaciones. Aún así, a $8.000 al mes, me sorprende que espere que seamos capaces de pagar en primer lugar. Él no lo hace. Todos miramos hacia Weiss ante eso, para ver a la maga recostada en su asiento con los ojos cerrados. Él no. Lo repetí. ¿Qué quieres decir? Quiero decir lo que dije. Si Torchwick deseara obtener un ingreso confiable y estable de nosotros, entonces necesitaría mantener la cantidad que nos cobra uniforme y realista. Esto le permitiría hacer el mayor gravamen posible, pero también nos daría tiempo para arreglar la sala, comprársela y liberarnos de este contrato. A partir de ahí, podríamos proporcionar pruebas a Viacom, volvernos contra él o incluso interferir en sus futuros intentos de estafar a la gente. De cualquier manera, él lo haría. Perder el salón del gremio y no ser capaz de lanzar esta trampa nuevamente en el corto plazo. En lugar de eso, nos empuja a la bancarrota, frunció el ceño Jan. ¿Qué pasa si no podemos pagar, Weiss? ¿Qué perdemos? Los ojos de Weiss se abrieron de golpe. Todo. ¿Qué? Si incumplimos el pago no podemos pagar, continuó, entonces infringimos la cláusula del contrato. Rendimos todos los derechos al salón del gremio, que incluirá cualquier reparación o trabajo que hayamos realizado en él. Más que eso, para pagar lo que se debe, entregamos todos los equipos que poseemos al acreedor, Torchwick Real Estate. Perdemos todos los equipos que poseemos, momento en el cual la deuda se considera pagada. Todo nuestro equipo. Mi mano cayó sobre Crocia Morse mientras una sensación de inquietud me recorría. Era la espada que me había hecho y algo que me había protegido hasta ahora. Incluso mi armadura y escudo eran parte de mí.
Los demás no estaban menos preocupados, mientras cada uno consideraba sus armas. Ruby gimió y atrajo su guadaña, la guadaña que yo había hecho, hacia su pecho. Para ella, el riesgo era mucho peor. Era la única guadaña de batalla que cualquiera de nosotros había visto jamás. Cualquier cosa que comprara en el futuro sería tan frágil y probablemente se rompería como los últimos. Eso podría significar su muerte. Podría significar la muerte de todos nosotros. Si perdemos nuestro equipo, no podremos luchar contra los Grimm, susurró Nora. Si no podemos luchar contra los Grimm, no podremos obtener un gravamen suficiente para comprar equipo nuevo. Significaría el final de nuestra estancia en Viacom, asintió Weiss, creo que es su plan. Jan golpeó la silla en la que estaba sentada y el reposabrazos se astilló un poco. Él toma nuestro gravamen, toma nuestro equipo y luego se lleva a Viacom, gruñó. Lo que significa que no podemos contraatacar, dijo Ren. Desde su perspectiva, le otorga una inyección inmediata de gravamen, le devuelve el pasillo que usa para atrapar a la gente y luego nos saca del juego por completo. Viacom no creerá nuestras palabras cuando parezca que estamos tratando de cambiar. No tenemos la culpa, y si quisiéramos vengarnos o evitar que estafe a otros, no podríamos hacerlo. Incluso si hiciéramos todo lo posible para advertir a la gente ahora, los nuevos principiantes el próximo año no lo sabrían. La trampa perfecta, suspiró Pirra. Y caímos en la trampa, finalizó Weiss. No me sorprendería que se dirigiera a los nuevos estudiantes a propósito, porque saben menos sobre las regulaciones, pero también porque muchos vienen con equipo decente heredado de familia. No es inusual que los padres de Hero compren o encuentren buen equipo para sus hijos para protegerse. Weiss pareció acariciar suavemente su estoque con una mano y me pregunté cuál sería la historia. En definitiva, nos enamoramos de su trampa. Que teníamos. Mi rostro cayó entre mis manos mientras pensaba en Azure y las cosas que había dicho. Había estado tan dispuesta a creerle, tan decidida a que, como él era parte de la casta laboral como yo, de alguna manera podía confiar en él. De una manera que no me hacía mejor que la gente que decía que no se podía confiar en alguien como Black solo por su clase. Después de todo, la discriminación positiva sigue siendo discriminación. Aún así, dicho todo eso, mis manos se cerraron de golpe mientras me levantaba. Me niego a rendirme. Los demás me miraron y la forma en que me miraron hizo que se me secara la garganta, pero sacudí la cabeza y lo ignoré. No podemos rendirnos, dije, no así. Sé que es malo, pero, quiero decir, acabamos de llegar a Viacom. No estoy preparado para perder eso, ni el gremio. No como este. No seas tonto, espetó Weiss. Desesperado, me sentí tan desesperado cuando ella me miró. Pero antes de que pudiera presentar un contraargumento, la maga sonrió y se echó el pelo hacia atrás. Nadie dijo nada acerca de rendirse, idiota, así que puedes ahorrarte tus discursos caballerescos. Yo, por mi parte, no voy a ser superado por un sucio pícaro que ni siquiera me enfrentará. Diablos, sí, se rió Nora, solo porque estamos a la defensiva, no significa que se acabó. Somos las valquirias de Nora y nada puede detenernos. Somos los cazadores, sonrió Ren, pensé haberte dicho que vetamos el nombre de tu gremio. Bueno, yo veté tu veto, así que ahí. Nora le sacó la lengua al monje, quien sacudió la cabeza y se rió entre dientes. De cualquier manera, dijo, no les informamos de esto para tratar de romper los espíritus, sino más bien para prepararnos con anticipación. Sabemos lo que Torchwick pretende hacer, lo que significa que ahora podemos evitar sus planes para nosotros. Conoce a tu enemigo, sonrió Jan y aplaudió, solo entonces podrás conocer la victoria. Me encanta. Mis ojos también brillaron, y cuando todos comenzaron a animarse y a mimarse, no pude evitar que una sonrisa de alivio se extendiera por mi cara. Sí, esto fue todo. No íbamos a rendirnos, incluso si nos hubieran derribado. Esto era como cuando Jan y yo habíamos luchado contra los malaquitas. Estábamos recibiendo golpes de Torchwick, pero aún no habíamos salido. Solo los estábamos atacando. Con suerte, podríamos tanquear un poco mejor que yo, pero aún así, eso no significaba que íbamos a perder. ¿Cuál es el siguiente paso? Me incliné hacia adelante. Sabemos que tiene la intención de sacarnos de Viacom.
¿Qué hacemos para detenerlo? No es un estudiante como nosotros. Preguntó Ruby y Weiss asintió. Lo es, dijo el mago, lo que significa que tiene que seguir las mismas reglas que nosotros. En teoría, la única forma en que puede obligarnos a salir de Beacon es si no podemos pagar. Cuanto más tiempo tengamos, más oportunidad que tenemos de salir de esto. Necesitamos ganar más gravamen. Eso podría ser difícil a menos que encontremos otra mazmorra, señalé. Quiero decir, somos 7, así que si necesitamos 8000, entonces son solo un poco más de 1000 cada uno. Debería ser posible. Sin embargo, también necesitamos otros suministros, advirtió Pirra. Somos nuestro propio gremio, así que ya no pagamos por la cafetería. Nora agitó una mano en el aire, Renly y yo podemos encargarnos de eso. ¿Puede? Nora tiene razón, me asintió el monje. ¿Has visto lo competente que es en el seguimiento? Eso se debe a que vivíamos mucho en la carretera cuando éramos más jóvenes. Nora buscaba comida, mientras que yo la cocinaba. Puede que no sea cocinera o chef, pero mi cocina la habilidad es bastante superior a lo que uno podría esperar. Vivían en la carretera. Miré al bárbaro y al monje, y lo cerca que estaban sentados el uno del otro. Incluso cuando los obligaron a vivir en dormitorios separados, los dos nunca se habían separado por lecciones o peleas. Bien podía creer que habían crecido juntos, pero no me había dado cuenta de lo literal que era eso. Si ustedes dos pueden soportar la comida, sería genial, dije. Podemos contribuir con verduras, frutas y demás, pero la carne es la más cara. ¿En qué más podemos ahorrar? Pequeñas cosas, aquí y allá, interrumpió Weiss, pero lo que más podemos ahorrar es en realidad del NPC. Recuerde, debemos pagar esa cantidad si no podemos encontrar uno propio. 3000 al mes es una broma y un intento desesperado de expulsarnos. Estoy seguro de que a los NPC aquí se les paga una fracción de eso. Podemos contratar a uno de ellos y terminar de una vez. Parecía confiada, pero yo no estaba tan seguro. La vida en la casta laboral no era fácil y, en muchos casos, no inspiraba mucha confianza en la casta de los héroes. Asombro y admiración, tal vez, pero no confianza. ¿Por qué alguien que trabaja para Beacon arriesgaría su sustento para trabajar para un gremio recién formado que tal vez ni siquiera sobreviva el mes? Sería un riesgo bastante grande por parte del miembro de la casta laborista. Nos dividiremos y hablaremos con cualquiera que podamos encontrar, dijo Weiss. Estoy seguro de que podemos encontrar a alguien dispuesto a mudarse. Asegúrate de decirles que la carga de trabajo es mínima, después de todo, solo hay 3 habitaciones que necesitarían limpiar. ¿Qué pasa con Torchwick? Yo pregunté. ¿Lo dejamos? No. Weiss negó con la cabeza. Ahora que sabemos su nombre, debería ser más fácil encontrarlo. Podemos confrontarlo directamente. Aunque esta vez, Weiss hizo una pausa para mirarnos a Jan y a mí, no los atacaremos. ¿Tienes alguna idea de cómo? ¿En cuántos problemas podríamos habernos metido por eso? Sin embargo, tenemos su nombre, hice una mueca. Además, en mi defensa, esa fue totalmente decisión de Jan. La rubia, lejos de estar molesta porque la había delatado, sonrió y saludó a Weiss. Aún así, gruñó el mago, tú eres nuestro maestro del gremio. Deberías haber tomado el control. ¿Tomar el control? De Jan. Me volví para mirarla, justo a tiempo para ver la sonrisa de tiburón del brawler. Si eso no iba a suceder pronto. Asentí tontamente hacia Weiss, con los dedos cruzados detrás de la espalda. Con suerte, encontrar a alguien que se una al gremio no sería demasiado difícil. Había algo que decir a favor de confiar en tu primer instinto. Eso fue todo lo que pude pensar mientras suspiré y entré a la biblioteca de Beacon en busca de una silla para sentarme. Más de 2 horas de búsqueda, negociación y rechazo. Fue esto último lo que resultó más agotador. Beacon era enorme, pero tenía la constitución para recorrerlo varias veces si era necesario. Sin embargo, me dolía el cerebro por todas las conversaciones y sentía la garganta insoportablemente seca. Y al final todo había sido en vano. Ni una sola persona interesada, ni siquiera un bocado. Espero que los demás tengan más suerte que yo. No es que sea difícil dada mi puntuación de carisma.
Qué irritantemente irónico, que la clase más adecuada para este tipo de tarea fuera precisamente aquella por la que tuve que disfrazarme. Con suerte, los demás simplemente atribuirían mi actuación a la mala suerte. La superficie de la mesa estaba fría contra mi mejilla cuando me senté y me tendí sobre ella, y aunque una de las personas que trabajaba en la biblioteca me miró con el ceño fruncido, fue todo lo que pude fingir que me importaba. Una silla cercana sonó cuando alguien se sentó. «Parece que has tenido un día difícil», susurró una voz familiar, aunque tranquila. Blake me dedicó una leve sonrisa mientras abría un libro a mi lado y comenzaba a leer. «Blake». El shock fue tal que mi boca se abrió y se cerró por un segundo antes de que pudiera siquiera pensar en una respuesta. Probablemente no debería haber sido una sorpresa que ella estuviera en la biblioteca, pero el hecho de que se hubiera acercado ciertamente sí lo era. Fueron necesarios unos segundos más para forzar la salida de las palabras. «Podrías decirlo. Has estado ocupado», dijo, y fue mi imaginación o había algún nivel de acusación allí. «No te he visto por aquí. ¿Formaste el gremio del que hablaste antes?». Gemí ante eso, y las cejas de Blake se alzaron ante el derrotismo inusual. Con un empujón, me senté y le expliqué la situación, desde cómo conocimos a Suri hasta cómo Jan y yo habíamos descubierto a la persona responsable de atraparnos. Al final, Blake sacudió la cabeza con disgusto. «Es gente así la que le da mala fama a Rogues», dijo. «Hay muchos de nosotros que intentamos ser diferentes, pero una sola persona puede deshacer todo lo nuestro. ¿Lo conoces?». «No todos somos así», continuó, y no podía pasar por alto cómo sus orejas se movían de un lado a otro con enojo. «El hecho de que algunas personas no se preocupen por los demás no significa que todos seamos iguales». Yo no. Toqué su brazo y el fauno se quedó helado por un momento. Tosió un momento después y miró hacia otro lado. «Lo siento», susurró, «a veces es difícil, no importa». Me temo que no lo conozco, aunque creo que he escuchado mencionar su nombre una o dos veces. «Cualquier cosa que puedas ofrecer ayudaría», dije. Blake tarareó y colocó su libro con cuidado sobre la mesa. Una mano permaneció en las páginas, con los dedos entrelazados alrededor del papel, mientras que la otra se levantó para flotar ante su boca. Mientras vestía su ropa habitual, le habían quitado la capucha para revelar su cabello y orejas azabache, y su rostro estaba libre de la máscara. Creo que escuché su nombre mencionado por algunas otras clases de tipo pícaro. Su gremio es considerado una especie de refugio para los de nuestra especie, y acepta a cualquiera que lo solicite. ¿Hacer qué? Blake negó con la cabeza. «No lo sé. Debes entender, Jaune, que los de nuestra clases pícaros, no confiamos fácilmente. La capacidad de hacerlo nos ha sido forzada. Estoy seguro de que la entrada a su gremio implicaría más de lo que es. Se anuncia, pero nunca se enteraría. No difundimos secretos, rara vez confiamos en nadie. Es demasiado fácil para otra persona descubrirlo, y la gente está encantada de presionarnos para que les sirvamos, ya sea a través de sobornos o chantaje». Suspiré y bajé la cabeza ante eso. No fue solo lo que dijo lo que me hizo sentir decepcionado, sino la expresión de su rostro cuando lo dijo. No había habido dolor, miedo o tristeza. Solo una mirada firme y neutral. Uno tan casual que no pude dudar ni por un segundo de que ella había experimentado lo mismo tantas veces antes. «Lo siento», dije. «¿Para qué? Por cómo son todos los demás, ¿cómo pueden ser todos los demás?». Blake parpadeó durante unos segundos y ella también pareció sorprendida. La honestidad en eso fue refrescante, incluso si la hacía parecer extrañamente vulnerable. Ella se rió un momento después, sin embargo, y aunque sus ojos estaban cautelosos una vez más, parecían un poco más suaves. «No necesitas disculparte por eso», se rió entre dientes, «no juzgaría a todos por lo que hace una minoría. Además, has sido nada menos que amable conmigo, caballeroso, incluso, aunque supongo que eso tiene sentido para mí. Un caballero». Enterré mi rostro en mis brazos mientras mis mejillas se oscurecían, aunque por la forma en que ella se rió en su mano, estaba claro que lo había notado. Los elogios no eran algo que estuviera acostumbrado a recibir, aparte de los que daba mi familia.
Obtenerlo de alguien como Black fue a partes iguales placentero y horroroso. Lamento no poder ayudarte más con tu gremio, dijo, si te ayuda, puedo estar atento a información que pueda ayudar. También podría preguntar por ahí, tal vez tratar de encontrar personas que tengan ya había caído en eso antes. No tienes que. No lo hago, estuvo de acuerdo con una pequeña sonrisa, pero es por eso que elegiré hacerlo. De toda la gente en Beacom, odiaría verte expulsado. Me reí en mis brazos. Eso es un cumplido. Significa que de toda la gente aquí, tú y tu gremio son los que menos me desagradan. Tómalo como quieras. Lo tomaré como un cumplido, sonreí, incluso le diré a Weiss que dijiste eso. No estoy seguro de que ella te crea, pero siéntete libre de intentarlo. Dijo, y casi sonrió. La expresión divertida desapareció de su rostro un segundo después, como si nunca hubiera existido. Hablando en serio, ¿cómo piensas escapar de este contrato en el que has estado encerrado? No estoy seguro. Creo que vamos a intentar aguantar, a pagar nuestros costos durante el tiempo suficiente para reparar el salón del gremio. Si volvemos a los estándares normales, podemos simplemente detenernos, pagar el alquiler y mudarnos. En ese caso, no tendrá la amenaza de Beacom y podremos regresar a los dormitorios normales. Black asintió, pero tomó su libro en lugar de responder. Hojeó las páginas y no parecía que le quedara nada más que decir. Con un suspiro, me levanté y me alejé, solo para sentir su mano agarrar mi muñeca. Sí, hizo una pausa para tomar aire. Cuando la gente lucha contra un pícaro, ya sea ladrón, asesino o cualquier otra clase, hay un cierto error que cometen. La miré, aunque ella nunca apartó la vista de las palabras en la página que tenía ante ella. Somos débiles en el combate normal, dijo, en una pelea justa, normalmente podemos ser superados por un guerrero, superados en habilidades por un luchador o superados por un caballero. Eso lleva a la gente a creer que la mejor manera de enfrentarnos es nosotros estamos de frente. Ella suspiró. Es un error que muchos cometen. Nadie es más consciente de tu propia debilidad que tú mismo, y cada clase pícaro sabe que nuestros oponentes desean acercarse cuerpo a cuerpo o bombardearnos con hechizos desde lejos. Sabiendo eso, no tiene sentido que tendríamos una contingencia para cualquiera de los casos. Eso es, una advertencia. Yo pregunté. Consejo. No luches como un héroe. No te apresures a esperar que las cosas salgan a tu manera solo porque eres más fuerte, más rápido o más hábil que él. Él tendrá un plan preparado si lo haces, y tú caminarás directamente hacia otra trampa. No puedes ganar desafiándolo, ni puedes ganar si intentas seguir su juego. Los ojos color ámbar de Black se asomaron por debajo de sus pestañas, y finalmente se encontraron con los míos. Tu plan para pagar la deuda y escapar, si sigues sus reglas, entonces estarás condenado al fracaso. Es un pícaro, nuestras reglas cambian cada segundo. ¿Eso es lo que significa ser un pícaro? Entonces, ¿qué? Yo pregunté. ¿Qué debemos hacer? Tienes que dejar de pensar como un héroe. Él lucha contra ellos todo el tiempo. Probablemente también los estafa todo el tiempo. Su mano soltó la mía, que cayó suelta a mi costado. Ese es el único consejo que puedo dar. Haré lo que pueda para ayudar. Mantendré los oídos abiertos y transmitiré todo lo que encuentre. Gracias, susurré, y me di la vuelta para irme cuando quedó claro que había vuelto a su libro y no diría nada más. Aún así, las palabras se quedaron conmigo. No peleas como un héroe. ¿Qué significa eso? Para mi sorpresa, había una persona extra en el salón del gremio cuando regresé, y las palabras sobre su cabeza decían que no era miembro de la casta de los héroes. Era un poco más baja que yo, tenía cabello castaño rojizo, bonitos ojos marrones y un par de largas orejas como de conejo encima de su cabeza. Todos, animó Ruby, esta es mi amiga Velvet. Ella es sastre. Podemos ver eso. Weiss puso los ojos en blanco y asintió hacia las palabras que flotaban sobre la cabeza de la niña. Las mejillas de Ruby se hincharon mientras fruncía el ceño a la chica. Aún debería presentarles a la gente, se quejó Ruby, y sofoqué una sonrisa al recordar que ella dijo que sus padres le habían inculcado eso. De todos modos, Velvet aceptó ser la Senecal, sonrió Yang.
Esa cosa, asintió Ruby, de nuestro gremio. Los demás aplaudieron, o más bien la mayoría lo hizo. Weiss simplemente asintió, aunque no pude evitar escucharla murmurar algo acerca de no creer que Ruby encontró a alguien antes que ella. Personalmente, no me sorprendió tanto. Weiss, por ejemplo, tenía ese elitismo que aparecía en cada palabra que decía. Para la casta laboral, eso era fácilmente perceptible y sabía que no me impresionaría. Más que eso, por lo que pude ver, Ruby fue la única que realmente se refirió a nosotros como casta laboral, y no como NPC. Es cierto, NPC era como casi todos nos llamaban, y como algunos de nosotros incluso nos llamábamos a nosotros mismos. Pero seguía siendo un recordatorio constante de que valías menos, que de alguna manera eras inferior y necesitabas la protección de los demás. Ruby nunca hizo que nadie se sintiera así. Hola, la niña dio un paso adelante y su voz era increíblemente suave. Mi nombre es Velvet Escarlatina y soy un sastre que trabaja para Beacon. Si me aceptas, estaré feliz de trabajar para el gremio. Te acepto. Jan, en su forma habitual, ignoró por completo las amables palabras del fauno y le pasó un brazo por el hombro. Chica, eres tan bienvenida como quieras. Vaya, escuchémoslo para nuestro miembro más nuevo. Sonreí y mantuve mi mano en el aire, para unirme a los rápidos aplausos de todos los demás. Nora fue la más ruidosa, naturalmente, pero el rostro de Velvet aún se puso rojo por todos los elogios. Un placer conocerte, interrumpió Weiss, y aunque su voz era educada, su estatura todavía era un poco rígida. ¿Puedo preguntar qué te ofreció Ruby para convertirte en nuestro senescal? Simplemente quiero asegurarme de que todos estemos en la misma página. Ah, por supuesto, Velvet saltó un poco y puso sus manos delante de su pecho. Era bastante nuevo en Beacon y mi salario era de solo 800 gravámenes al mes. Ruby me ofreció 1000, si te parece bien. Los ojos de Weiss brillaron al detectar debilidad. Mis labios se endurecieron y di un paso adelante antes de que el mago pudiera hablar. Eso está más que bien, dije, e ignoré la mirada penetrante que me envió la chica de pelo blanco. Bienvenida a los cazadores, Velvet. Si tienes alguna pregunta, estoy segura de que Ruby te responderá, pero no dudes en preguntarme a mí también. O cualquiera de nosotros. En realidad, aplaudió Nora. Excepto Weiss. Ella es una malvada cabeza de caca. Disculpe. Le articulé un gracias a Nora mientras se llevaba a Weiss, y el bárbaro me guiñó un ojo para decir que lo había captado. Entre Ren y ella, podrían manejar el temperamento de Weiss, y eso evitaría que accidentalmente hiciera algo que ofendiera a Velvet. Tendré que hablar con ella más tarde, tal vez con los dos, solo para asegurarme de que Velvet sepa que no tiene que aguantar eso. Estaríamos condenados si de repente ella decidiera irse. Velvet sonrió y respondió algunas preguntas rápidas de Pirra y Jan, y parecía que la chica tímida había comenzado a relajarse y calmarse también. Sin duda ella había esperado lo peor, pero esperaba que hubiera llegado a ver que no éramos como la mayoría de los otros héroes. Eso era, si no lo fuéramos en absoluto. Solo el tiempo lo dirá. Con una risa de alivio, pasé junto a los tres y me acerqué a Ruby, quien observaba a Velvet con una sonrisa feliz. La Reaper me sonrió cuando me vio acercarme. ¿Cómo la encontraste? Yo pregunté. No tuve mucha suerte, nadie aceptaría la oferta, ni siquiera por 1000. Tuve el mismo problema. Ruby se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, y parecía que estaba más eufórica que incluso Velvet. Aunque quizá eso tuviera sentido. Por lo que me había dicho el otro día, parecía que Ruby todavía se culpaba por lo que había pasado. Sin embargo, esta fue su victoria y solo suya. Ella había logrado lo que nosotros habíamos fallado y ahora podía estar segura de que había contribuido a nuestra supervivencia. Ese hecho pareció haberle quitado un peso de encima y la chica alegre que había conocido por fin había regresado. No muchos hablaban conmigo, continuó, pero entonces me acordé de Velvet. De hecho, la conocí una vez y fue muy amable. No sabía que conocías a alguien de la casta laboral. Bueno, aparte de mí, por supuesto. Fue después del calabozo, dijo Ruby. Esa herida que recibí, hizo más que daño. Me rasgó bastante la capa, pero no quería perderla. Fue un regalo de mi madre.
Hizo una pausa para frotar la capucha entre el índice y el pulgar, con una sonrisa distante en su rostro. Velvet me encontró tratando de arreglarlo por mi cuenta y no estaba haciendo un muy buen trabajo. Ella se ofreció a ayudarme y lo arregló por mí. Miré hacia Velvet con una pequeña sonrisa. Ella no se dio cuenta, por supuesto, pero eso no me impidió confiar un poco más en ella. No se parecía en nada a Azure. Tampoco lo parecía que no podía herir a una mosca sin romper a llorar. Eso fue amable de su parte. Yo dije, HM. Ella es muy amable. Traté de pagarle por ello, pero ella no quiso escuchar. Solo dijo que si tuviera un recuerdo como este, ella también se enojaría. Compartió un poco de pastel de zanahoria conmigo. Y empezamos a hablar y hablar. Ruby se rió y sacudió la cabeza. Antes de darme cuenta, éramos prácticamente amigos. Supongo que así es como sucede, me apoyé contra la pared cercana y crucé los brazos sobre mi peto. Al menos, así nos pasó a mí y a ti. Tú fuiste quien se hizo amigo mío, ¿recuerdas? Ruby parpadeó y me miró. No es así como lo recuerdo. Recuerdo que fuiste un caballero realmente increíble y me ayudaste a levantarme. Sus mejillas se oscurecieron un poco, probablemente todavía avergonzada por cómo la había encontrado en el suelo después de que su pequeño salto entre la multitud fallara. Recuerdo que eras un caballero noble y amable que hablaba con una chica que se topó contigo. ¿Noble y amable? Eso no era lo mismo que recordaba en absoluto. Era así como ella me había visto, cuando yo era el herrero perdido y asustado que reconsideraba desesperadamente mi apresurada decisión de colarme en Beacon. Ruby tomó el silencio como una invitación y se apartó de la pared. Se acercó para pararse frente a mí y, a pesar de su pequeña estatura, desvió toda la atención de las festividades que ocurrían detrás de ella. Con las manos entrelazadas detrás de la espalda, se inclinó hacia adelante. Dime, Jaune. ¿Sí? Realmente me gusta nuestro gremio. Se siente como una familia feliz. Ruby tenía los ojos cerrados y su rostro mostraba una sonrisa de felicidad. Me hizo detenerme y también mirar por encima de su cabeza y hacia nuestro gremio en cuestión. Estaban Ren y Nora, quienes estaban formando equipo con Weiss en un juego de lo que parecía distraer al mago. Nora diría algo, pero antes de que Weiss pudiera enojarse, Ren preguntaría algo sin duda filosófico, y Weiss pondría una expresión de interés en su rostro mientras respondía. Mientras tanto, Jan y Pirra habían logrado sentar a Velvet entre ellos y estaban sumidos en una conversación. Los dos, tan amigables y abiertos, habían logrado que el fauno ya se abriera, y la vi reírse de algo que dijo Jan. La escena era tan pacífica, tan casual y armoniosa, que no pude evitar sonreír con orgullo. Sí, respiré, y mi voz estaba ronca por la emoción. A mí también me gusta nuestro gremio, realmente me gusta. Quiero que se quede, dijo, por eso, incluso si pagamos a Torchwick y escapamos del contrato. ¿No significaría eso que el gremio tiene que terminar? Ningún contrato no significa nada para mantenernos juntos, y sin Guildhall no hay Velvet. Sería el pensamiento me decepcionó de alguna manera, y aunque no quería que estuviéramos encerrados en esta trampa, había una parte extraña de mí que tampoco quería que terminara. Realmente no quiero que el gremio termine, susurró Ruby. No lo hará. No estaba seguro de dónde venían las palabras, pero de lo que sí estaba seguro era de lo serias que eran. El gremio, nuestro gremio, incluso nuestro salón del gremio. ¿Qué sentido tenía continuar con nuestro plan actual y optar por no participar? ¿Qué sentido tenía repararlo todo y luego, después de tanto gasto y esfuerzo, marcharse? No quería irme. Por muy ruinoso que fuera, por oprimido y derrotado que estuviera, este salón ahora era nuestro. Y tal vez su estado lo hacía aún más parecido a nosotros. Nosotros también estábamos a la defensiva. Éramos débiles y no estábamos preparados, se aprovecharon y quedamos destrozados y rotos. Pero ya nos habíamos recuperado y el salón ya empezaba a parecer de nuevo un lugar real. ¿Realmente íbamos a devolvérselo al bastardo que había hecho todo esto en primer lugar? No terminará, repetí con firmeza, y no vamos a aceptar la derrota. Cuando esto termine, Ruby, los cazadores seguirán siendo un gremio, y este seguirá siendo nuestro hogar.
Ruby me miró con una expresión desconocida, pero finalmente fue borrada por una sonrisa deslumbrante. Está bien, dijo, y asintió una vez. Confío en ti. Y eso fue todo, como si para ella, con esas simples palabras, el asunto estuviera resuelto. Ella me sonrió de nuevo, vaciló y luego, con una sonrisa tímida, se apresuró a hablar con Velvet y los demás. Y me dejó atrás, para vigilarlos como una armadura vacía contra la pared. Mi gremio, mis amigos, e incluso nuestro asqueroso salón del gremio. Torchwick no me quitaría eso, a nosotros. Yo no lo permitiría. No luches como un héroe. Eso era lo que Blake había dicho, pero después de un tiempo para pensarlo, entendí lo que quería decir, incluso si ese hecho me entristecía. Quería decir que debería luchar contra él como lo haría un pícaro, torciendo las reglas, y aunque probablemente ella misma no lo había notado, era solo otro recordatorio de que Blake no se consideraba un verdadero héroe. Quizás ningún pícaro lo hizo. De cualquier manera, tal vez Blake sabía cómo luchar contra él como un pícaro, pero yo no. Sin embargo, tenía que preguntarme, ¿Román sabía cómo luchamos nosotros, los humildes NPC? Quizás ya era hora de que lo descubriera. Gracias por leer, espero que lo hayas disfrutado. Me doy cuenta de que el conflicto ha sido interno de Beacon por un tiempo, pero tengan por seguro que pronto volveremos a más eventos basados en aventuras y fantasía. Próximo capítulo, 6 de febrero, patreon.com/corazón.